Isaías 26, versos 3 y 4 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Cuando tenía 15 años, vi padecer de cáncer a una vecina. Y fue muy penosa el sufrimiento, el tiempo de enfermedad y su muerte a causa de este cáncer. Y era un temor estresante yo tenía, porque empecé a sentir temor por esa enfermedad y porque de pronto yo pudiera enfermarme también. Era solo un niño de 15 años. Me habían dicho que esa enfermedad le había sido causada a ella por un golpe que había sufrido y que, bueno, eso había tenido, ahí tenía la gente una explicación. Entonces resulta que yo había tenido un golpe parecido y empecé a tener temor y a pensar en eso, y empecé a sentir también unos síntomas, unas dolencias que según mi imaginación serían las que dolencias y síntomas que ella había tenido también bajo la enfermedad. Era pensando continuamente en eso que llegué a soñar que iba a otra ciudad y que me hacían una cirugía y que me extraían la enfermedad. Había entrado en una ansiedad por eso, impactado por cómo vi morir a esa vecina. Además, cuando escuchaba conversaciones de la gente acerca del cáncer, pues eso acentuaba más esa ansiedad. Pero en ese tiempo iba a la palabra en la mañana y la oración, y entonces frecuentaba, como dice el Salmo 23, esas aguas de reposo, esas aguas de descanso. Y cuando iba a la presencia de Dios, tenía una palabra y el temor se iba y yo sentía fe y sentía paz interior, ¿sí? Como 3 años después fui al médico porque resulta que esa dolencia se me quitaba como por un tiempo y luego me regresaba. Entonces yo fui al médico y realmente era algo sencillo, con una purga pasó, ¿sí? Pero yo ya estaba cantando, como cantamos esa canción que dice, cuando ya esté al final, ¿cierto? ¿Cómo es que dice esa canción? 10,000 razones, y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya al final. Pero es impresionante, ¿no? Que algo como tan sencillo y como que en este momento lo pueda uno ver, que no es para preocuparse, pueda llegarle a causar tanta ansiedad. El temor por una enfermedad, traumatizado por algo que uno vio, por algo que escuchó, ¿cierto? Por cómo vio sufrir a alguien. Muchas personas están sufriendo porque dicen, por ejemplo, nunca me voy a casar, porque vieron cómo fue el hogar de papá y mamá, o el de los tíos, o el de los vecinos, o cómo hubo infidelidad. Y entonces hay personas que están pensando, nunca, yo tengo miedo a casarme, yo tengo miedo a amar a alguien. Hay cosas que traen preocupación. El punto es que yo estaba tratando de solucionar un problema que no existía, porque nunca tenía tal enfermedad, ¿cierto? Era otra cosa muy sencilla. Y lo que yo quiero decirle hoy es que empieza con esta pregunta. ¿Está tratando usted de solucionar un problema que no ha sucedido? Es como ilógico. Pero resulta que en la preocupación, la mayoría de veces, la preocupación es por cosas que no van a suceder, pero que uno se está imaginando que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Y ahí está la preocupación, ¿cierto?
está preguntándose qué tal si me despiden del trabajo el año que empieza. ¿Qué tal si pasa esto? Si nunca encuentro la persona adecuada para casarme. ¿Sí? ¿Qué tal que le pase algo malo a mis hijos, que se enfermen, que entren con malas amistades y se vayan y se descarríen? Esos pensamientos, ¿qué tal que mi hogar se destruya? Y más cuando hay conflictos, hay rencillas, hay problemas, hay división en el hogar. Y está, ¿qué tal? ¿Cierto? ¿Qué tal que esto me pase? ¿Qué tal que esto suceda? Lo que le pasó a fulano, que me pase a mí. Y entonces está ahí esa preocupación. Sale un granito y dice, uy, esto qué tal que sea un cáncer. Entonces el consejo es, pues vaya al médico, ¿cierto? Y sale, ¿cierto? Descarta y no va a estar los siguientes meses preocupado, ay sí, qué tal que esto sea, y no va al médico, pero tampoco hace algo. Y a veces muchas de las preocupaciones se solucionan ¿con qué? Con el sentido común, para uno sacar esas preocupaciones. En Mateo capítulo 6, el verso 34, dice, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrá tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. En la Nueva Biblia Viva estoy leyendo. No se preocupen por lo que sucederá mañana. Es lo que está diciendo el Señor. Que uno está preocupado por lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué me puede suceder? Y el Señor dice, no, basta con lo que vivimos hoy, con lo que tenemos que enfrentar hoy. Tenemos la gracia de Dios para enfrentar los problemas de hoy. Este es el tiempo de Dios para enfrentar los problemas de Dios, pero no es el tiempo para enfrentar los problemas de mañana. Amén. Tenemos una gracia de Dios, un tiempo, una gracia para cada día. Entonces, no tenemos esa gracia para solucionar los problemas de mañana. Así que esperemos que el día de mañana, cuando traiga sus propias dificultades, también la gracia de Dios estará sobre mí, el tiempo de Dios y el poder de Dios para que sean solucionados. Pero si yo llevo las cargas de hoy, más las cargas del futuro y tal vez las cargas del pasado, es una carga muy difícil que va a enfermar, que va a agotar, que va a causar ansiedad, que empieza a venir lo que es la ansiedad generalizada. Empieza la preocupación, la ansiedad generalizada, eso va llevando a la depresión, ¿cierto? Ataques de pánico pueden venir y en los casos graves, por eso muchas personas llegan al suicidio, pero todo empezó con la preocupación. Por eso el Señor dice, no se preocupen por el día de mañana, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Y quiero decirle que la verdad es que si un qué tal y si un y si le llegara a suceder, la gracia de Dios estará ahí para enfrentarlo. Amén. Si llega a suceder algo de lo que una enfermedad, algún problema en la familia, algo, ¿sabes qué? La gracia de Dios estará sobre usted para darle la victoria. Amén. Si llega a suceder eso, no tenga miedo. Si hoy está muy lleno de mucho miedo por eso, es porque es una señal de que eso no va a suceder. Amén. Porque cuando algo malo suceda, la gracia de Dios, ese poder estará sobre nosotros para darnos la victoria, para darnos la paz y la tranquilidad que necesitamos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Si el informe médico son malas noticias, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará su corazón. Porque no quiere decir acá que vamos a negar los problemas, ¿cierto? No vamos a decir, no tenga temor que eso no va a pasar nada. Lo que vamos a decir y lo que vamos a declarar conforme a la palabra de Dios es no tenga miedo, que la mayoría de nuestros temores y preocupaciones no van a suceder, pero que si algo sucede, un qué tal sucede, Dios está con nosotros y lo vamos a pasar en victoria. Amén. Como predicaba el domingo pasado, cuando pase el valle de sombra de muerte, no temeré, no me quedaré ahí, pasaré en el nombre de Jesús en victoria y en bendición, pero no voy a permitir que el afán, que la preocupación me roben la paz, me roben la tranquilidad, me roben el día de hoy, porque el día de hoy es un regalo de Dios sagrado. Amén. Voy a disfrutar ese tiempo que el Señor me está dando hoy. Entonces no pierda ese día de hoy, no pierda ese regalo
Dios ha determinado la gracia y el poder para cada situación que vamos enfrentando. Hebreos capítulo 4, el verso 6, dice en la Nueva Biblia Viva, dice, eso significa que todavía falta que algunos entren en el reposo de Dios. Los que primero tuvieron la oportunidad de entrar no la aprovecharon por desobedientes. Por lo tanto, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, porque quien entra en ese reposo de Dios descansa de sus obras de la misma manera que Dios reposó de las suyas. Entonces está hablando la palabra de un reposo, y está diciendo aquí el escritor a los hebreos que no está hablando de únicamente de ese reposo de entrar a la tierra prometida, de pasar el desierto y entrar a la tierra prometida, sino que está hablando del reposo de la presencia de Dios, del reposo de lo que Jesús significa para nosotros. Amén. Es decir, que el Señor Jesús para nosotros es ese descanso, es ese reposo. Hoy que estamos recordando que el Señor Jesús se levantó de la tumba y selló la derrota de Satanás con la resurrección, recordamos también que cuando las mujeres fueron a la tumba, las mujeres que tuvieron ese privilegio de ir a la tumba y ver al Señor resucitado, ellas fueron y estaban preocupadas cuando vieron que la piedra estaba corrida, que el Señor no estaba en la tumba, y el afán, ¿dónde está el Señor? ¿Cierto? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde se lo llevaron? Porque el Señor era el amor de su corazón, el anhelo. El Señor Jesús era lo que ellas amaban con todo su corazón. Y entonces, ¿dónde está el Señor? Y así muchas veces uno está preocupado. ¿Dónde está lo que anhelamos? Se llevaron lo que anhelamos, no está. ¿Dónde lo pusieron? Y no sabemos que lo que ha sucedido es algo glorioso. Amén. Que nadie se lo llevó, nadie se robó el cuerpo del Señor, sino que Él resucitó y se levantó de la tumba. Amén. Así sucede con las preocupaciones. Está uno pensando que algo malo pasó, algo terrible, y resulta que el Señor ha estado obrando para mostrarnos su poder y su gloria y llenar nuestro corazón de esa alegría, de esa paz, de esa bendición. Amén. Cuando firmamos el negocio de la compra de este lugar, hubo un momento en el que no sabíamos nosotros cómo íbamos a pagar, porque resulta que el plan que teníamos no se dio. Entonces teníamos que hacer el primer pago, y como el plan que teníamos no se dio, no sabíamos cómo íbamos a pagar. Y ese primer pago equivalía a nuestra casita, ¿sí? Se había firmado una cláusula de tal manera que si nosotros no cumplimos en ese primer pago, porque el anterior dueño de este lugar nos había dicho, yo necesito el dinero para ese día porque yo tengo un compromiso también y estoy pagando unos intereses y me van a embargar y no sé qué, y yo ese día tengo que entregar ese dinero. Así que si ese día nosotros no podemos cumplir, nos había costado la cláusula, nos había costado la casa. Pero yo recuerdo, hoy cuando recuerdo eso, que a veces en la noche hablamos con mi esposa, le decía, mi amor, y aquello y la otra, y cómo esto, pero también recuerdo que orábamos, nos acostábamos y dormíamos plácidamente. No nos quedábamos, no nos trasnochábamos, la ansiedad, pero cuando yo pienso en eso, ahora digo yo, uy Señor, cómo tuvimos paz y tranquilidad en ese momento. Pero así es, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y Dios nos dio la victoria. Porque el dinero llegó milagrosamente y así fue que nosotros pudimos cumplir. Entonces, tenemos nosotros que confiar en el Señor. El versículo que leímos al comienzo dice, en la Reina Valera dice, tú guardarás de completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestro pensamiento debe estar en su palabra, por eso hay que leerla todos los días, meditarla, para que nuestra mente esté ahí. Cuando yo tenía ese temor que les comentaba por haber visto a esa señora morir con esa enfermedad tan terrible, recuerdo que la paz que tenía, porque nadie me explicó, no había ido a un médico, nada de eso, pero yo tenía una paz y una tranquilidad cuando leía la palabra en la mañana, cuando oraba. Entonces es nuestra mente en el Señor.
¿sí? Para que nosotros podamos tener esa paz y esa tranquilidad. Mientras que estemos honrando a Dios y estemos esforzándonos, no tenemos por qué preocuparnos. Aquí yo no estoy diciendo que uno tiene entonces que vivir tan relajado, ¿cierto? Que la vida pasa y no va a trabajar y no va a ser responsable. No, estoy hablando de aquellas cosas donde la preocupación no hace nada, no nos ayuda para nada, pero sí ayuda es para enfermarse uno, para nublarle más la mente y que le estorba a uno pensar con claridad y encontrar las soluciones que necesita. Amén. Entonces, si usted se está esforzando, si usted está siendo valiente, está haciendo lo que está a su mano, tranquilo, no se preocupe, que Dios hará lo que usted no puede hacer. Amén. Entonces, si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Con preocuparse no lo va a solucionar. Amén. Y si el problema no tiene solución es porque la paz de Dios llenará su corazón, amén. Y aunque ese problema ahí esté, pero Dios le da la gracia como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, amén. Pero yo no voy a estar preocupado. Entonces hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. A veces la ansiedad está presente por lo que hacen otras personas, ¿cierto? Por lo que hace ese hijo, por lo que hace ese esposo, ese cónyuge, por lo que hace ese sobrino, esa persona de la familia, ese ser amado. Y entonces es que no puedo controlar lo que esa persona hace. Y entonces esa mamá o ese papá o ese hijo ese está preocupado, está afanado. Pero mire, nosotros no podemos controlar lo que otras personas hacen. Y no debemos dañar nuestra salud preocupados. La preocupación no va a cambiar la otra persona, mucho menos la cantaleta va a cambiar. Amén. Así que ¿qué tengo que hacer? Es orar y confiar. Que el Señor sí puede hacer lo que no puede hacer la cantaleta, lo que no puede hacer la preocupación, lo que no puede hacer el afán y la ansiedad, lo hace el Señor, pero yo debo confiar y descansar en Él. No voy a permitir que lo que hace otra persona me vaya a enfermar a mí, me vaya a sacar de control, ¿cierto? Y me vaya a mantener estresado. Dios sabe, amén, y cada uno es responsable ante el Señor, pero mi oración va a llegar delante del Señor y Dios va a obrar. Yo lo que tengo es que alabar a Dios, ¿sí? No vivir estresados por las malas decisiones de alguien más. Es algo que se escapa a nuestro control. Entonces, cuando sienta que su oración también está estresándolo más, ¿alguna vez ha sentido que ora y como que más se pone ansioso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y entonces tengo que cambiar. Y tengo que empezar a alabar a Dios. Y tengo que dejar de, ay, Señor, ten misericordia, ayúdame, por favor, Señor. Eso lo pone más ansioso, eso la estresa más, ¿no? Cambie la oración y diga, Padre, gracias, Señor, porque eso está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú me sacas en victoria. Gracias, Señor, porque está la solución. Gracias, Señor, porque tú no me pondrás una carga más pesada de la que puedo llevar. Gracias, Señor, porque esto tiene un fin bueno, Señor, porque esto está en tus manos. Y a mí me ha pasado, empiezo a alabar a Dios y siento libertad y se va esa ansiedad y dejo de estar ansioso y salgo de la oración victorioso, con alegría, con un rostro diferente, amén. Entonces, a veces lo que hay que hacer es eso, comenzar a decir gracias, Señor, y empiezo a profetizar, como cuando Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Ezequiel no se puso allá a llorar, ay, Señor, levanta estos huesos, Señor. O cuando Moisés se puso allá a llorar, venían los egipcios detrás. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El Señor le dijo, Moisés, ¿por qué oras? Levántate, extiende tu mano. Entonces, ¿qué? Dios ya nos dio poder. Tenemos que empezar a actuar en fe, amén, y a declarar lo que Dios ha hecho en nosotros, que tenemos victoria, que somos más que vencedores. Denle ese aplauso fuerte al Señor esta mañana. En el libro de los Hechos, el capítulo 12, la Biblia nos dice que el apóstol Pedro había sido encarcelado y
había pasado algo. Habían matado a Santiago, el apóstol Santiago. Herodes lo tomó y lo mató, lo asesinó. Y eso le agradó a los judíos. Entonces Herodes, como esa es la política sucia, querer agradar a la gente, no importa que se haga lo malo, ¿cierto? Como eso le agradó a los judíos, entonces apresó a Pedro también y lo llevó a la cárcel. ¿Se imagina cómo estaría Pedro cuando sabía que a su amigo, a Santiago, lo habían matado? Pedro sabía que el poder de Dios no lo defendió. Dios lo hubiera podido librar de la muerte. Mira el gran apóstol Santiago. Pero resulta que Dios no lo libró y permitió que lo mataran, que Herodes lo matara. Entonces, imagínense cómo cuando uno ya sabe qué le pasó a alguien igual que a mí y a mí me tienen por el mismo plan. ¿Cómo será la preocupación? ¿Sí? ¿Se imaginaría usted a Pedro allá en la cárcel dando vueltas en esa celda? Dios mío, sin dormir toda la noche. Pedro, Señor, líbrame por favor, Señor, líbrame, no deje que me maten, Señor. ¿Se imagina usted cómo estaría Pedro? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Pedro estaba durmiendo, dormía. Y que el ángel tuvo que venir y chuzarlo por el costado. Pedro, levántate. ¿Sí? Porque estaba profundo, dormido. Y entonces dice la Biblia que Pedro se levanta y las cadenas se caen y habían puesto a 4 escuadrones de soldados de 4, ¿sí? Y para que cuidaran a Pedro, pero el ángel vino, las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron y el Señor liberó a Pedro. Pero Pedro, ¿qué? Pedro oró y confió, alabó al Señor y confió y a dormir, mijo. Entonces yo le digo, hoy tal vez lo mejor que usted puede hacer es dormir. Ya veo algunos durmiendo, 1, 2, ¿sí? Yo le digo, miren, duerma, descanse, diga, Señor, gracias, sí. O sea, yo no le digo que no ore, hay que orar. Pero no deje que la angustia y la preocupación, entonces, le roben la paz y el sueño y el descanso que es necesario. Amén. Necesitamos nosotros que dormir bien y orar cuando hay que orar. A mí me ha sucedido que cuando yo no puedo, algunas veces, pocas veces, yo duermo bien, gracias a Dios. Pero en algunas veces cuando yo no he podido, que no me coge el sueño rápido, yo digo, uy, no, pero ¿qué hago perdiendo el tiempo aquí dando vueltas en la cama? Me levanto a orar. Y cuando yo me levanto a orar y oro y hago guerra espiritual y alabo al Señor, y entonces ahí sí voy, me acuesto y me coge el sueño y duermo satisfactoriamente. Entonces yo le digo, si no le coge el sueño, levántese a orar, empiece a alabar a Dios. Cuando empieza a alabar a Dios, entonces empieza a regularse ya el cuerpo, porque la alabanza produce eso en el cuerpo, porque produce confianza. Cuando alabas está diciendo, mi Dios es grande, mi problema no es grande, el grande es mi Dios, amén. Entonces el problema se vuelve pequeñito y su Dios es un Dios grande, amén. Y entonces usted está tranquilo y va a dormir bien, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo está interesado en que nosotros no oremos y tampoco podamos dormir y tampoco podamos descansar. En eso está interesado Satanás. Pues no le vamos a dar gusto. Amén. Porque el Señor, Él es el que dice la verdad. Él dice que no me preocupe. Entonces, en Isaías capítulo 30, el verso 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Claro, lo dice el Señor. ¿Qué es? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser rescatados? En descanso, en confianza, en quietud, en tranquilidad, en mi oración, en mi alabanza. La preocupación lo único que puede hacer es nublarle la mente a uno, no lo deja descansar bien, y uno si no duerme bien y no descansa bien y ha gastando tanta energía en eso, pues no tiene la misma lucidez mental para solucionar los problemas, ¿cierto? Entonces ahí está claro lo que dice la palabra. Hay personas que aunque vayan a vacaciones no descansan, están allá en Cartagena, en San Andrés, en esas playas, ¿cierto? Pero la mente está en el problema, la mente está ahí dándole vueltas a ese problema, a esa situación.
Eso hace el diablo para robarnos esos tiempos de recreación, de alegría, de satisfacción. No le vamos a dar gusto. Amén. Sino que nosotros, que si este es tiempo de descansar, si este es mi día de reposo, si este es mi día para salir a descansar, si este es mi día para salir, para ir a vacaciones, no, yo voy a disfrutármelos, amén. Ya llegaré descansado para otra vez empezar a enfrentar lo que tengo que hacer, pero no voy a permitir que la preocupación me robe mi tiempo de descanso, amén. Entonces, la preocupación es como una adicción. ¿Sí? Tenemos que mirar porque es como una adicción ahí y es una lucha porque esos pensamientos intrusos tratan de metérsele a la mente a las malas, obligándole pensamientos intrusos. Y tenemos nosotros que pararnos firmes. La oración y la palabra es poderosa para cambiar eso. Ananías estaba preocupado cuando Dios le dijo que fuera a ver a Saulo. ¿Sí recuerdan la historia? Hasta ese momento Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos para matarlos. Y cuando el Señor le dice a Ananías, Ananías, ve y oras, ve y mira, ve y visita a Saulo. Uy, Señor, no, ¿quién es ese Saulo? Yo he oído de ese Señor. Y empezó a decirle al Señor, mira, Señor, que eso hace esto y aquello. Va y saca a los cristianos del cabello, los arrastra, los lleva a las cárceles, los matan a los cristianos. Yo he oído de todo el mal que ese hombre hace a la iglesia. Y empezó a decirle, como cuando uno está preocupado, Señor, ¿y no has escuchado lo que pasa con mi marido? Señor, ¿no has escuchado lo que pasa con mi hijo? Señor, ¿no has escuchado los problemas económicos que tengo? Pues Ananías estaba también diciéndole, Señor, ese Saulo es un terrible. Y el Señor dice, Ananías, ve. Y cuando Ananías va, se da cuenta que Saulo no era un enemigo, sino un aliado, porque Dios ya había obrado y Dios ya había transformado la vida de Saulo en lo que ahora es el gran apóstol Pablo. Y así pasa con nuestros problemas, ¿cierto? Uno está contándole y diciéndole a Dios y uno no se da cuenta que Dios ya obró en esa situación, ¿cierto? Que el Señor ya ha estado obrando detrás de todo eso, como dice Eclesiastés capítulo 11, el verso 5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Así que hay un problema que parece difícil, hay una situación, esa situación financiera, ese problema en el hogar, esa situación con esos hijos, con ese hijo o esa hija descarriados, ese problema de salud. Pero nosotros, así como no sabemos cómo Dios obra, no podemos verlo, pero Dios está operando para nuestro bien. ¿Cuántos reciben esa palabra y alaban al Señor por eso? Amén. Entonces, si esperamos que todo esté resuelto, que todo esté bien, que vaya bien para nosotros poder estar tranquilos, nunca vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque en la vida nunca, no habrá un día en que todo esté resuelto. A veces uno piensa, ay, si yo tuviera esto y aquello, yo tendría paz y tranquilidad, yo estaría súper bien. ¿Sí? Sí, en esa Pero palabra, quiere que le diga una cosa al Señor y usted lo va a entender claramente. Amén. Si espera que todo esté resuelto para tener tranquilidad, nunca va a tener tranquilidad. Tenemos que aprender a tener paz y tranquilidad cuando las cosas no están resueltas. Amén. ¿Por qué? Porque siempre cuando no es una situación económica o una situación de salud o una situación con el cónyuge o una situación con los hijos o una situación en el negocio, una situación laboral, alguna cosa estará ahí. Así que yo voy a aprender a alabar a mi Dios, yo voy a aprender a adorar a mi Dios, yo voy a aprender a tener paz, aunque no todo esté resuelto. Amén. En el Salmo 23 David dice que su secreto era ir a las aguas de reposo. Había unas aguas tranquilas y él iba allá, frecuentaba. Ese es un lugar espiritual, es a través de la oración, es a través de su tiempo con el Señor y con la palabra, que usted va a esas aguas de reposo tranquilas y tiene paz y tiene tranquilidad. Entonces,
Si usted ocupa el lugar de Dios tratando de solucionar su problema, Dios se va a hacer a un lado. ¿Sí? Pero si usted le permite a Dios que se encargue de su problema, Él va a actuar. Ese es un secreto. Pero uno todo el tiempo tratando de solucionar el problema uno a su manera, y uno hace cosas que no debe hacer por tratar de solucionar el problema. Pero si usted le permite a Dios que lo solucione, entonces Él va a actuar. Amén. Entonces yo le hago una pregunta: ¿permitiría, por ejemplo, que alguien que usted descubrió robándole en su casa o en su negocio, y de pronto lo descubrió que le estaba robando, usted le sigue dando papaya para que le siga robando? Sería falta de sentido común, ¿cierto? Pero ¿por qué si hacemos eso con la preocupación? Sabemos que nos puede robar la paz y la tranquilidad y robarnos el día de hoy y disfrutar este día, y la dejamos que esa preocupación siga robándonos. Antes le decimos: oiga, preocupación, se le olvidó robarse esto, llévese esto también, ¿cierto? Porque así es cuando uno está preocupado y está uno ahí dándole vueltas a ese asunto. Entonces se dice que, miren, que durante la Segunda Guerra Mundial, durante los tiempos de guerra, la gente ha muerto más por la ansiedad que por las balas, los cañones. Por ejemplo, sucedió en la Segunda Guerra Mundial que cuando enviaron, y en la guerra que Estados Unidos tuvo con ese país, se me fue el nombre ahorita, ¿recuerdan? ¿Cómo? Se me fue el nombre. Bueno, el caso es que esas guerras, Estados Unidos enviaron a sus jóvenes a la guerra, y la gente moría de infarto, las mamás, los abuelos, los padres, los familiares de esos muchachos. Y las estadísticas dicen que murieron más por infartos, por ansiedad, por preocupación, que por las balas. En la Guerra Fría también todo el temor de que va a venir una guerra, de que se van Rusia va a mandar, la Unión Soviética va a mandar esas bombas, esas armas terribles, y Estados Unidos, y el mundo se va a acabar. La gente con una ansiedad tremenda. Nada de eso pasó, ¿cierto? Pero sí estaba la preocupación y la gente muriendo de infartos. Entonces, cuide su mente, cambie los pensamientos, porque son los pensamientos los que producen preocupación. Son los pensamientos que nosotros permitimos. Pensamientos sobre esas situaciones difíciles. Yo quiero darle consejos, ¿sí? 3 consejos. Y el primero es: piense en las veces que Dios lo ha librado, le ha respondido. Levanten la mano las personas que saben que Dios les ha bendecido y les ha respondido en algún momento. No hay nadie que pueda decir no. Si usted está vivo es porque Dios lo ha librado de la muerte, es porque el Señor permitió. Amén. Entonces, ¿sabes? Yo hago eso, yo pienso en las cosas bonitas, yo pienso: uy, Señor, qué bendición. Yo pienso cuando me casé, qué bendición. Yo pienso cuando nació mi hijo, mi primogénito, cuando nació mi Juan Emanuel, cuando lo alcé. Esa sensación no se me borra de la mente, ¿cierto? Aunque han pasado los años. La primera vez que yo tuve en mis brazos a David Santiago, no se borra de mi mente lo que yo sentí. Algo sobrenatural. Y cuando alcé a Juan Emanuel, ¿sí? Y yo pienso en esas cosas bonitas, cuando yo pienso: Señor, como cuando no teníamos cómo pagar, cuando no teníamos cómo responder frente a este negocio, el dinero apareció, cómo tú nos libraste, Señor. Yo pienso en todo eso y yo empiezo a alabar a Dios, y la preocupación se va, y yo digo: no, es que lo que el Señor ha hecho, si Él hizo esas cosas tan buenas, Él las va a volver a hacer, y antes va a hacer cosas mayores. Amén. Porque dice: estoy a punto de hacer algo nuevo. Algo nuevo. Ese es el consejo. Piense en las veces cuando Dios le ha librado, Dios lo ha guardado, Dios lo libró que lo despidieran del trabajo, y usted estuvo preocupado porque era una enfermedad y resulta que no, era algo sencillo, de una purga, y se solucionó, ¿cierto? Usted estaba preocupado porque su hijo: ay, ¿qué sería de mi hijo? Y tal cosa. Y no, porque Dios tiene todo bajo control. Amén. Piense en esas cosas. Y un segundo consejo es: medite en lugares y momentos que le generen paz, ¿cierto?
Yo, por ejemplo, pienso en cómo son esas aguas de reposo que habla el Salmo 23. ¿Cómo será tan bonito? Árboles grandes, esa sombra, esos arroyos de agua cristalina y un pozo de agua ahí, ¿cierto? Y una hamaca allá en los árboles y luego usted se mete allá en esa agüita y se mete debajo de esa agua que está cayendo y esa tranquilidad, yo pienso en eso y siento el olor de la naturaleza, ¿cierto? De las flores y empiezo a sentir esas sensaciones tan bonitas. Pues empiece usted también a pensar en esas cosas que le traen paz y tranquilidad. Usted dirá, ¿de dónde está sacando el pastor eso? No, la Biblia lo dice, sí, ya le voy a mostrar el texto donde dice, sí, medite en esos lugares, visualice el problema que se está solucionando también, lo que le decía ahora, empiece a alabar a Dios, viene la preocupación ahí como intrusa y usted empieza a pensar y a visualizar, no, eso en el nombre del Señor se está solucionando y empiezo a alabar a Dios y empiezo a glorificar el nombre del Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Eso es amable, ¿cierto? Todo lo amable, en eso pensad. Dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero uno está desobedeciendo cuando está pensando en lo feo de esa enfermedad, en lo feo que le va a pasar a su hija o su hijo, en lo feo que le va a pasar a su hogar. Eso son pensar cosas feas. ¿Qué dice Dios? Pensemos cosas buenas. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Los que reciban esta palabra esta mañana, alaben a Dios con un fuerte aplauso. Amén.